Los periodistas. Aquí estamos como cada semana con Manuel Antonio Díaz Cid en el análisis. Primero lo internacional, Manuel, que te gusta mucho arrancar así de la manera de lo de fuera hacia adentro. Me decías, hace 102 años se conforma la geopolítica, sobre todo en Europa, del resultado de la Primera Guerra Mundial. Y esto después se va modificando con el paso de los años por el Imperio Ruso, por la caída del poder de los alemanes primero y después la recomposición, la Segunda Guerra Mundial, la nueva conformación política y geopolítica en Europa por la creación del famoso Muro de Berlín, la URSS, y ahora que empiezan a liberarse después de la caída de el muro, comienzan a liberarse naciones que estaban bajo ese yugo soviético y que conforman ahora una nueva realidad. Uno de esos casos es Ucrania. Y hace unos días leía yo, no sé si fue en la BBC o en alguno de estos medios internacionales, leía yo el temor que tienen los ucranianos de lo que Putin está pensando hacer y la invasión que se está previendo suceda de Fuerzas Armadas, con lo cual Putin, junto con otras alianzas que ha venido estableciendo contra Siria, por ejemplo, ¿no? El caso Irán-Rusia, vienen a conformar aquella vieja idea del imperio de los zares, ¿no? Pero ahora como que con más ventaja porque tienen más información, tienen dinero, ya son un mercado libre, ya no hay partido comunista y hay un total control de todo lo que sucede en el aspecto político y en el asunto del surgimiento de los grupos. Putin es un hombre sumamente poderoso y está retando de manera muy abierta a lo que sucede en el occidente, Manuel. Mira, Jesús Manuel, se acaba de publicar un artículo muy amplio sobre el imperio de Putin y se maneja que hay dos versiones o alternativas para este imperio. Uno sería la reconstrucción de la URSS a través de alianzas, ya no ahora de imposición, pero a través de alianzas, y el otro es que la visión geopolítica de Putin no pasa por el restablecimiento de el modelo de la Unión Soviética, sino por el contrario, pasa por el imperialista, por una visión de imperio, del imperio ruso, y está tratando de manera muy evidente en volver a marcar los límites y los alcances de aquel imperio de los zares que durante tantos años se mantuvo alejado de la situación política del mundo europeo hasta que la Primera Guerra Mundial vino a cambiar este escenario. ¿Cuál de los dos escenarios es el más probable? Es muy difícil establecer un pensamiento que sea más aceptado que otros, porque estamos hablando de visiones políticas que entienden solamente unas cuantas personas de la élite. Y que son además o de un lado o del otro. Así es. No es un tema del dominio popular, no es algo que en los cafés se esté platicando. No, claro. Pero en los gabinetes de gobierno del mundo entero, el tema es un tema de la agenda del por lo día. Menos de los gobiernos europeos, de Londres, por supuesto, ¿no? Porque además hubo ciertas alianzas ahí entre los últimos años y con Alemania. Así es. Y el tema de la rivalidad con los europeos de parte del Imperio Ruso,
reclamando territorios que ciertamente los países de Europa le fueron arrebatando al imperio ruso, que de todas maneras seguía siendo un imperio monumental. Jesús Manuel, cuando hablamos de la extensión del imperio ruso, de los zares, de la Rusia de los zares que se decía, ¿no? Estamos hablando de un territorio que abarca del Báltico al Pacífico. Claro, le da la vuelta. Es decir, es una extensión gigantesca. Todavía el ferrocarril transiberiano sigue siendo el día de hoy el ferrocarril más largo del mundo, porque la separación de Rusia de la influencia europea no significó el rechazo de Rusia a los avances tecnológicos del mundo occidental en el siglo XIX y en el siglo XX, en donde fue tomando Rusia partes para integrar esta visión de control geopolítico, pero no un control geopolítico solo de la zona en donde está el imperio, sino proyectando el imperio a alcanzar el dominio sobre Japón. Tú recordarás que en 1904 se libró la guerra ruso-japonesa, Claro. provocada precisamente porque los japoneses tenían su propia teoría geopolítica, que no era la de los rusos. Ellos estaban en la esfera de la coprosperidad de Toshiba, De Toshiba, sí. que es un planteamiento que tiene sus diferencias con el mundo chino y ruso, precisamente porque la visión geopolítica de los japoneses comprendía el tener el control o el dominio sobre la estratégica región de Manchuria y sobre Corea, que para los rusos y para los japoneses la influencia sobre Corea tenía un enorme significado político y económico, y era al mismo tiempo el primer paso de aproximación del mundo occidental al mundo oriental, específicamente a China, que para 1911 tiene su revolución con todas las consecuencias que para 1925 llevan a esta nueva visión de las potencias a través de los medios militares, les llevan al planteamiento de una fórmula en la que los japoneses prevalezcan en territorios asiáticos y en esto, de acuerdo con el gobierno chino, empujar a los rusos hacia atrás, porque Rusia venía comiéndose territorio de China, pero estaba comiéndose el territorio, y esto es lógico, que desde el punto de vista estratégico es fundamental. Entonces, Manchuria no solamente es una región fértil en donde hay toda una serie de proyectos de desarrollo en el momento presente, sino que también Manchuria significaba la frontera de China con Rusia y de China con el Japón, pero los chinos, para la época de que estamos hablando, Jesús Manuel, no tenían los recursos que hoy tienen. Totalmente diferente. De hecho, era un país
que aunque era muy próspero en el área del comercio, era un país muy débil porque su ejército y su marina eran totalmente obsoletos. Y diseminados además, ¿no? En el territorio. En las costas. Imagínate. Tan grande es aquello. El fenómeno que ocurre antes de la Primera Guerra Mundial es la aparición de la doctrina geopolítica propiamente nacida en Europa con pretensiones europeas. Este fue el caso de los teóricos alemanes que en primer lugar exaltaron al Japón como un potencial aliado frente a los rusos. Y así fue, ¿no? Y así fue. En la Segunda Guerra Mundial quedó demostrado, ¿no? Y desde la primera. Pero la geopolítica tenía ella sus ciertos patrones. Por ejemplo, Friedrich Ratzel mantenía, y ahora esto está cobrando una importancia capital, el valor de la soberanía a través de las fronteras, después de haber presenciado los resultados de una visión de fronteras sin reconocimiento, el caso de México, que acaba siendo empujado hacia atrás en sus fronteras y acaba teniendo la imposición de las 13 colonias unidas en los Estados Unidos y condenando a un país del tamaño que México tenía en el año de 1800. Sí, a principios del 19. Que entonces era el país más grande de América. Cualquiera que hubiera revisado el tema del poder epirocrático, es decir, del poder que nace del corazón del continente, hubiera señalado que México era el país del siglo XX sin ninguna duda. Pero la falta de conciencia de las fronteras lleva a nuestro país a sufrir toda una serie de descalabros que culminan con la invasión norteamericana del 47 y que cancelan toda posibilidad de México de convertirse en una potencia, de convertirse en un Estado que consolidaba su identidad, y esto se mantiene durante todo el siglo XIX, mientras Ratzel permanentemente está señalando los países que no tienen estrategia de frontera son países que a la larga resultarán perdedores. Esto le pasa a China. China, para el momento en el que se inicia la Primera Guerra Mundial, era un territorio gigantesco, pero que no tenía ni un ejército ni una marina capaces de defender las fronteras, que le comenzaron a ser arrebatadas por los rusos y por los japoneses, de tal manera que China quedaba algo así como un pastel para repartirse entre quien resultara vencedor de Japón y de Rusia. Cuando la Primera Guerra Mundial irrumpe, los norteamericanos tenían dos visiones geopolíticas. Una, la talasocrática del almirante Mahan, que decía que Estados Unidos alcanzaría en el siglo XX su mayor esplendor porque sería capaz de ubicar el control del mar de las Antillas, el control de las islas del Hawái, y a partir de estos dos centros de poder político-económico, Estados Unidos podría garantizar la independencia de Cuba de España. Todavía estaba la guerra
por la libertad de Cuba, y se produce en 1898 la guerra civil en Cuba entre los partidarios de separarse de España y los partidarios con José Martí de volver a Cuba, un territorio totalmente independiente. Y en ese contexto, el secretario de Marina de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, apoyará una acción de castigo, entre comillas, por la voladura, tú recuerdas, de un acorazado norteamericano, el Maine, que llega sin previo aviso a la bahía de La Habana y que explota esa misma noche en medio de la bahía, provocando la aparición de innumerables versiones que apuntaban la responsabilidad, unos sobre los propios Estados Unidos como si hubiera sido un autoatentado, para justificar las intervenciones. Y la otra era que España había colocado una mina bajo el casco del barco y por eso el barco se había hundido en unos cuantos minutos, llevándose con él la vida de todos los tripulantes que estaban, porque nadie se pudo escapar. Entonces, este fenómeno es manejado por Theodore Roosevelt como una provocación, dice él, de España. En realidad de lo que se trataba era de probar la potencia de la nueva Marina norteamericana, que pintada de blanco surgía como heredera de los viejos buques de guerra británicos, que ahora eran totalmente obsoletos frente a estos acorazados de acero que imponían su ley por medio de la potencia de sus cañones. Pero en el período del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, en primer lugar, ocurre un fenómeno que apenas está siendo analizado y que tiene una enorme importancia. En la Primera Guerra Mundial, los países como Inglaterra y como Francia llevaron a los frentes de batalla a los soldados de los territorios conquistados por ellos. Así, por ejemplo, llevaron soldados hindúes a combatir en el escenario europeo. Los franceses llevaron soldados senegaleses y argelinos a combatir en la Primera Guerra Mundial, y esto contrariamente a los que recurrieron a la medida, que creían que no significaba ningún peligro, cuando los veteranos de la Primera Guerra Mundial de la India, de Argelia, desde las zonas africanas de donde se llevaron, entre comillas, voluntarios a pelear, regresaron convencidos, primero, de que los franceses no eran invencibles, porque les había tocado ver el desastre de Francia frente a los ataques de los alemanes. Por otro lado, la figura del europeo dejaba de ser una figura un poco mítica, ya que los europeos estaban dominando con un pequeño grupo a territorios enormes. Nada más piensa en la India. Y todo esto influye en la percepción de los diferentes países de que Europa necesita un cambio de fondo, porque los viejos imperios ya milenarios comenzaban a crujir y comenzaban a presentar los fenómenos propios de la decadencia. La aparición
al final de la Primera Guerra Mundial de Herbert Croly, que es el gran estratega de los demócratas, marca de manera indeleble a estos grupos políticos norteamericanos sobre el principio de que la visión geopolítica de Estados Unidos pasa por el tema de la educación en los valores de la democracia. A diferencia de los demás autores que no se meten en geopolítica en el intento de definir algún grupo que deba o pueda ser el beneficiario, los americanos tuvieron en Roosevelt, que era un alumno de Croly, un proyecto para después de la guerra, Jesús Manuel, que cambió la historia del mundo. Y ese proyecto fue el desmantelamiento de los imperios. Roosevelt detestaba los grupos que proponían la integración o reintegración después de la guerra del mapa político de Europa a sus iniciales fronteras, mientras que la visión del presidente norteamericano en los tratados de Versalles es muy clara. Se trata de acabar con los imperios y se acaba con el imperio turco, se acaba con el imperio austrohúngaro, se acaba con el imperio alemán, se acaba con el imperio francés. Todo esto se derrumba mientras, siguiendo la teoría de Croly, el presidente Wilson está tratando de dominar el mundo de las agendas posteriores a la guerra, chocando con los ingleses, que tenían sus propios planes. Ya en este espacio hemos hablado varias veces de la crisis del Medio Oriente, y en la crisis del Medio Oriente hemos visto cómo ésta alcanzó su radicalidad en el momento en el que los antiguos aliados de Inglaterra, que fueron los judíos y los árabes, se ven decepcionados porque Francia y Estados Unidos habían firmado los tratados de Sykes-Picot, y con los tratados de Sykes-Picot se dividieron su influencia sobre el Medio Oriente. Eso explica, entre otras cosas, por qué al día de hoy Francia es el objeto de los ataques de ISIS y Daesh y todo esto. Está recibiendo. Son los países que intervinieron y que tuvieron la decisión de los tratados de Sykes-Picot. Y a los franceses les ha pasado lo mismo que a los ingleses. Han tenido que pagar un precio muy alto, muy elevado, por el mantenimiento del imperio. Rusia es desmantelada en medio de la revolución, mientras los grupos revolucionarios sacudían la estructura del mundo ruso, un imperio, el ruso, soportado sobre tres aristocracias totalmente diferentes entre sí: la aristocracia alemana en los países del Báltico, la aristocracia eslava en el centro del territorio y sobre todo en San Petersburgo, y la presencia de una visión de la geopolítica que suponía el control del Cáucaso, y que al día de hoy, si tú revisas la agenda de Putin, te vas a encontrar
con que los temas que se comenzaron a plantear allá a finales de la Primera Guerra Mundial están reviviendo, y consciente de ello, Putin está proponiendo el surgimiento de un nuevo imperio con una nueva geopolítica. Pero este nuevo imperio no será soportado sobre el esquema de el dominio de la toma de territorio. Ya no es ese el objetivo, y tampoco es el que Rusia se vuelva a organizar como Unión Soviética, porque está muy fresca todavía, como tú decías, la caída del muro de Berlín, que de una forma explícita representaba la estrategia geopolítica de los rusos, Dividía el continente europeo, dividiendo el continente europeo. aunque solo fuera en una ciudad Aunque donde se levantó, pero eso prolongó las reformas al norte y al sur y se estableció una colindancia de Europa del Este y Europa del Oeste, ¿no? Así es. Ahora lo que Putin está tratando de lograr es reconstruir el imperio de los zares, y para esto ha hecho alianza con la Iglesia Ortodoxa rusa, que tiene una penetración muy amplia en el mundo del dominio ruso, porque a pesar de todos los esfuerzos del Partido Comunista durante todo el periodo de lo que sería la Guerra Fría, de convencer a la sociedad rusa de que el comunismo es la alternativa, hoy están vacunados contra esta visión y están proponiendo una visión que no es totalmente suya, pero que sí encaja en el dominio del corazón del continente, que es lo que quiere Putin, y su extensión de influencia a través del Báltico. Nuevamente el Báltico es un factor fundamental, y por el otro lado del Mar Negro, que juega también un papel importantísimo en el acercamiento con Irán y con la zona de influencia de Irán. De Irán y de los turcos. Es la puntita, ¿no?, de lo que fue el imperio turco. Así es. Entonces, hoy Vladimir Putin está presentando las características de un zar. La teoría geopolítica... Pero un zar llevado por la democracia. Sí, con todas las reglas del mundo moderno, sí. Y hasta posmoderno. O sea, digamos que le ha devuelto a los rusos la dignidad de ser rusos. Y con ello, recobrando su dignidad, sus apetitos geopolíticos de expansión, o por lo menos y de consolidación, de lo que tuvieron, ¿no? De lo que tuvieron y de otros que pueden agregarse, como Ucrania. Y ahí está el caso de Ucrania. Es el punto que los tiene preocupadísimos a los ucranianos, están en espera en cualquier momento de Rusia una invasión. Ya les robó la península de la Crimea, Jesús Manuel. Claro, es el primer Entonces, ellos están temerosos. Y por supuesto no tienen ni cómo defenderse, ¿no? No, pero se está abriendo, era una nota de apenas hace 2 días, se está abriendo un mercado de armas en el territorio ucraniano que no presagia nada bueno, porque los ucranianos y los rusos sacan chispas en cuanto se acercan. Imagínate si con el armamento moderno que está adquiriendo Ucrania... Sí, Corea del Sur y Corea del Norte se quedan chicos. Se va a producir un fenómeno de una importancia monumental. ¿Quién está gobernando en Ucrania? ¿Qué facción ideológica, Manuel? Es una facción que se acerca mucho a la socialdemocracia y que por lo tanto es vista con simpatía por los países
en donde en Europa en este momento la socialdemocracia sigue teniendo un papel y sigue teniendo un proyecto. Putin es un personaje fuera de serie, es un personaje que fue jefe de la KGB y ahora es toda la información del mundo, ¿no? Que le da toda la información que él necesita. Y por otro lado, el tema de contener después del final de la Guerra Fría a los Estados Unidos en su intención de convertirse en la primera potencia hegemónica después de la Guerra Fría, porque eran los promotores de la Guerra Fría y sus beneficiarios, pues esto les duró a los norteamericanos el día y la víspera, porque el teórico geopolítico Zbigniew Brzezinski dijo que no regresaría el mundo a una situación de dominio de parte de los Estados Unidos y que ahora las alianzas de los países serían las que resolverían sus propios problemas. Esta perspectiva es la que tiene muy inquietos a los estrategas norteamericanos, que se preguntan qué tanto de la operatividad del mundo islámico se está aprovechando de estas circunstancias, porque Putin no está aliado con estos grupos, al revés. De hecho, si tú recuerdas en Rusia el secuestro aquel de un teatro completo, sí, claro, la represalia de los musulmanes en una pequeña ciudad de la región del Cáucaso, en donde prácticamente los musulmanes exterminan a casi toda la población. Todo esto habla de que en el escenario en el que el Islam juega un papel, Rusia no está incluido en su favor. O sea, visto bajo la óptica de América, ¿es más fácil que Rusia pare a los musulmanes de ISIS, a los ejércitos de los aliados en Europa? Sí, desde luego. Y me parece que... Entonces Rusia puede ser un gran aliado en la lucha contra el Estado Islámico. Bueno, eso dice Donald Trump, que le ha propuesto, como tú sabes, a Putin el que haga espionaje a su favor en contra del Partido Demócrata. Que es el culpable, según él, de haber creado ISIS. Así es. Y la acusación formal hecha por Trump en estos días, en el sentido que tú dices de que Barack Obama era el responsable número uno de las crisis que se están provocando con los musulmanes debido a la actitud de negociación que prevaleció de parte del mundo europeo frente a esta visión geopolítica que rescata el Mar Negro, el Cáucaso, la región báltica, mediante alianzas con la promesa de que Rusia podrá y deberá crecer, pero junto con ella crecerán sus aliados, de la misma manera que entre todos acabarán con sus oponentes. Pues esta es una herencia de la Primera Guerra Mundial hace 102 años, que vieron el choque entre la visión geopolítica del mundo europeo contra la visión geopolítica de Pedro I de Rusia, que es el autor de lo que pudieras considerar el borrador de Putin para regresar al imperio de los zares en Rusia en estos momentos. Putin
¿Tendría alguna carga ideológica que lo definiera? Mira, yo creo que es un pragmático que ha hecho alianza con la Iglesia Ortodoxa. Lo cual habla de una capacidad de generar el acuerdo. Así porque es. él no es un practicante, ¿verdad? Pues se ha vuelto practicante, ha respaldado todas las medidas de la Iglesia Ortodoxa en contra del aborto, en contra de los matrimonios gays, que ha percibido del grupo feminista también, del FEM. Los grupos de liberación femenina tienen también un papel, aunque encarna más en la bajo esa óptica sociedad. es un hombre de derecha. Pues de la antigua derecha. Ante el escándalo de muchos te diré que sí, porque el fondo de la geopolítica rusa en estas circunstancias es la recomposición de un territorio ortodoxo, soportado por la Iglesia frente al catolicismo, al que siguen considerando la prostituta de Babilonia, ¿no? Así es. Qué fuerte, ¿no? Pues estos son los escenarios que estamos viviendo. O sea, tras de esto podríamos pensar bien en la recuperación o la expansión también de la Iglesia ortodoxa en claro. Europa. Claro, y esto va a fortalecer a las iglesias ortodoxas de los Balcanes en contra de los católicos, con todas las implicaciones que esto tiene, porque la Iglesia está siendo desafiada no solamente con la amenaza de un atentado en contra del Papa, sino está siendo amenazada en sus estructuras de los que han buscado la expansión del cristianismo con una gran generosidad, los misioneros, en China, que en China están considerados como el enemigo número uno, sí. Porque los valores religiosos del mundo chino, los valores religiosos de otros territorios en donde el catolicismo está presente, se fortalecieron durante el pontificado de Juan Pablo II y ahora se proyectan en el pontificado del Papa Francisco, que rechaza la idea de una cruzada en contra del Estado Islámico, pero al mismo tiempo está presionando a los dirigentes civiles a que tomen una postura frente a esta invasión del mundo musulmán, que se ha convertido, si tú te fijas, en el enemigo de todos. Así es. En este momento, todo aquel que no esté aceptando el yihadismo, incluyendo musulmanes, están siendo amenazados porque su seguridad depende de que reconozcan el poder de los grupos que están operando tras bambalinas en todos estos experimentos de orden político, tal y como sucedía hace 102 años en un turbulento escenario muy parecido al que tenemos hoy, que desencadena la Primera Guerra Mundial, que es la que abre las puertas a la revolución y a todos los proyectos de reajuste de cuentas que en este momento tienen en Rusia su principal representante. O sea, es un punto de efervescencia, y de observación constante. Entonces Así los ucranianos sí tienen por qué estar preocupados. Verdaderamente sí, y la OTAN imposibilitada, está mirando desmantelada prácticamente. Claro, está mirando con enorme angustia que se formulan proyectos contra los que no tienen respuesta porque no tienen presupuesto. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias, Manuel. Los